Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase que vamos a entrar a la unidad número 4. Se llama el tema principal de termodinámica de la unidad número 4. Vamos a definir qué es termodinámica. Termodinámica es la rama de la fisicoquímica que estudia los cambios energéticos de un sistema y se basa en dos principios importantes. La primera ley de la termodinámica es la que indica que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. La segunda ley de la termodinámica: todos los sistemas en el universo tienden a contener la mínima cantidad de energía. ¿Qué es termodinámica? Es la rama de la química que trata de la energía calorífica que interviene en una reacción y constituye una parte de la termodinámica. A eso se refiere, el término. Vamos a definir también qué es calor. Calor es una forma de energía y se define como la energía cinética total de las partículas de un cuerpo. ¿Qué es temperatura? Temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas que constituyen un cuerpo. Para esto tenemos que definir calorimetría para poder entender esta parte de definiciones de calor. Calorimetría, cantidad de calor. ¿Qué es cantidad de calor? Es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de un cuerpo en 1 grado centígrado. Esto depende de la naturaleza de la masa. ¿Qué es caloría? Es la unidad de calor y se define como la cantidad de calor requerido para elevar 1 grado centígrado a la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Qué es calor específico? Es la cantidad de calorías necesarias para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia. Entonces, para poder calcular la termodinámica, la cantidad de calor y la calorimetría, necesitamos una capacidad calorífica, la cual tiene una fórmula general, que es esta, en donde nos indica que la capacidad calorífica, en donde nuestras unidades son calorías por grado centígrado, es igual a una multiplicación de relación entre la masa, sus unidades son en gramos, ¿no? En gramos, y calor específico. Las unidades de calor específico son calorías sobre gramos por grado centígrado. Vamos a ver un ejemplo de esta fórmula para poder calcular la capacidad calorífica. El ejemplo dice: calcular la capacidad calorífica de 150 gramos de agua si su calor específico es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Los datos, ¿cuáles son los datos? Nos pide la capacidad calorífica, los gramos los tenemos en 150 y el calor específico es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. La fórmula general ya la sabemos. Capacidad calorífica es igual a masa por calor específico. La sustitución, muy sencilla: capacidad calorífica es igual a la multiplicación de 150 gramos por una caloría por gramo por grado centígrado. Y nuestro resultado va a ser: la capacidad calorífica es igual a 150 calorías por grado centígrado. Bien, entonces para esto, ya teniendo en cuenta cómo calcular la capacidad calorífica, vamos a tener otra definición, que es el grado cedido o absorbido. ¿Qué es esto? Es el grado que experimenta un cuerpo por variación de temperatura. Es el calor que experimenta un cuerpo por variación de temperatura. También para esto tenemos una fórmula en donde tenemos aquí la cantidad de calor en calorías, unidades en calorías, la masa en gramos, calor específico en calorías por gramo por centímetro por grado centígrado, y delta T, que es el incremento de temperatura. Estas son en unidades de grados centígrados. Aquí está la fórmula general para calcular la cantidad de calor. Vamos a ver un ejemplo. Dice: ¿cuál será la cantidad de calor necesario
de calor necesario para aumentar la temperatura de 30 gramos de agua de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cuál es la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura del agua, de 30 gramos de agua, que va de 10 grados a 80 grados? Datos, nos pide la cantidad de calor. Masa nos da 30 gramos. Calor específico es de 1 kilogramo, una caloría por gramo por grado centígrado. Y el incremento de temperatura que va aquí va un decremento. Esto es importante porque vamos a relacionar las temperaturas que nos está diciendo. Nos está diciendo que tenemos cuál es la cantidad de calor que se genera en 30 gramos de agua al aumentar la temperatura de 10 a 80 grados. Aquí se hace una resta para poder determinar el incremento de cuántos grados se aumenta de 10 a 80, ¿no? Y está claro que son 70 grados centígrados los que aumentan, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula general, el calor necesario requerido para aumentar esas temperaturas, Q es igual a M por M, que son los gramos o la masa, CE es el calor específico y delta T es el incremento de temperatura. Todos estos datos tenemos aquí. Entonces ahora solamente viene la sustitución. Q es igual a la masa, que son 30 gramos, calor específico, que es una caloría por gramo por centímetro por grado centígrado, por el incremento que es delta T, 70 grados centígrados. Sustituimos y nos quedan 2100 calorías como resultado, que son las unidades del incremento. Bien, ahora vamos a ver el subtema de entalpía o calor de reacción. ¿Qué es la entalpía? Dice, el hecho de que un cuerpo tenga capacidad para cambiar su temperatura nos indica que posee una determinada energía calorífica. Las sustancias poseen una energía latente, de la misma forma que un cuerpo posee una energía potencial. La suma de estas energías se llama contenido calorífico de una sustancia, conocido también como entalpía. También vamos a definir qué es calor de reacción. ¿Qué es calor de reacción? Es la cantidad de calor transferido durante una reacción. Este es igual a la diferencia entre la energía potencial o contenido calorífico de reactantes y productos. ¿Qué son las reacciones termoquímicas? Dependiendo del signo del calor, sea tal cual positivo o negativo, las reacciones termoquímicas se clasifican en exotérmicas y endotérmicas. ¿Cuáles son las reacciones exotérmicas? Son las reacciones que liberan energía calorífica y su calor de reacción es negativo. ¿Por qué quiere decir esto? Porque surgen fuera de la reacción química. Exo quiere decir fuera. ¿Cuáles son las reacciones endotérmicas? Son aquellas que para llevarse a cabo absorben energía calorífica y su reacción y su calor de reacción es positivo. ¿Por qué? Porque va dentro. Endo significa que están dentro de la reacción. ¿Cuál es la fórmula general? Y se vuelve más complejo esa parte, ¿no? La fórmula general para calcular la entalpía es igual a esto. La entalpía de H es igual a la sumatoria de los hidrógenos de los productos menos la sumatoria de los reactivos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver un ejemplo importante y un poquito complejo. Dice el ejemplo, calcula el incremento de entalpía de la siguiente reacción. Tenemos carbono con oxígeno en ciertos gramos, más un medio de oxígeno libre que reacciona. Estos dos reaccionan para formar CO2 en gramos, ¿no? ¿Qué tenemos de datos? Tenemos la cantidad de gramos,
la cantidad de oxígeno con carbono, que su valor es menos 26.4 kilocalorías por mol. Oxígeno no tiene valor y el CO2 nos da de menos 94.1 kilocalorías mol. De acuerdo a la fórmula que ya conocemos de entalpía, vamos a sustituir los valores. Nos dice que los productos, en este caso nuestro producto es el CO2, ¿cierto? Este valor es el mismo que nos está dando el valor del CO2, menos el valor del oxígeno con el carbono, ¿no? Sustituimos, hacemos la resta y nos dice que la entalpía es de menos 67.7 kilocalorías mol. Es una reacción, de acuerdo al resultado, es una reacción exotérmica. Después aquí hay una nota que nos dice, para los elementos que no están combinados, que no hay ningún valor para su formación. Y bueno, chicos, espero que no haya ninguna duda. Si tienen dudas, bueno, por favor, coméntenlas y vamos a resolver la siguiente clase algunos ejercicios de esta parte. Muchas gracias.